estar, eh, bueno, como dijo Fabricio, soy abogada especialista en Derecho Deportivo, doy clases, seminarios, charlas, escribo sobre Derecho Deportivo, ¿sí? Eh, Me gusta y mucho el tema de menores, ¿sí? En el juego. Y escribo mucho sobre eso. Y en Perú particularmente trabajo eh, con temas de menores, muchas consultas en Perú sobre temas de menores con respecto a los bases. ¿Bien? Eso por un lado. Y acá estamos justamente para ver qué es el derecho al deporte y qué es el derecho deportivo y por qué es tan importante anotarse en este tipo de cursos, diplomados y especializarnos. Porque a mí lo que me pasa, no sé si alguno está ligado al deporte, pero bueno, si eh, entran en el curso y todo, después verán mi modalidad de que siempre pregunto cuál es eh, su, su función en el ramo deportivo, si es que lo tienen, ¿sí? Y después también tratar temas de... Pero bueno, a mí particularmente lo que me sucede es lo siguiente, cuando estamos en alguna reunión o estamos con amigos que me están presentando otros amigos y de repente, sí, mi nombre es Justina Bassano, y bueno, ¿y qué haces? Y soy abogada. ¿Qué? Abogada deportiva. Y muchos hacen silencio, otros dicen, claro, sí, representás jugadores. Sí, podría representar jugadores, pero no es solamente eso. ¿Sos mediadora? No. Entonces, el principal punto que tenemos que partir es de qué es el derecho al deporte, ¿no? Entonces, y empiezan, pero como si no sos representante de jugadores, ¿qué haces? O sea, para un montón de gente es un mundo que no existe, ¿sí? Solamente se encasillan en lo que es fútbol o béisbol o básquet y ven solamente las reglas del juego. Y no ven que a través de las reglas del juego, a través de ese deporte, hay un mundo paralelo que podemos decir de derecho, de reglamentaciones, de federaciones, de confederaciones, de asociaciones, del club en general. Y todo eso forma después lo que es el derecho al deporte y el derecho deportivo. Entonces, como abogados o como asesores de clubes, como asesores de jugadores, o sea, también tenemos un montón de gente que compone el deporte, no solo el deportista, también tenemos entrenadores, ayudantes de campo, tenemos árbitros, que a veces son bastante olvidados, o la gente común, ¿sí? No lo ve, que tienen derechos estas principales eh, personas dentro del derecho deportivo. Entonces, tenemos que estar preparados para ello y saber dónde buscar, cómo defenderlos. Si vamos a una ley específica, si vamos a la reglamentación. Yo preparé una presentación que vamos a ir viendo a la hora. De última, Fabricio me va avisando cómo vamos con respecto al tema y al tiempo, y me apuraré un poquito, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho cómo interactuar. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer las preguntas al final de esta presentación, ¿sí? Eh, Vamos a empezar. Desde mi punto de vista es algo totalmente apasionado de esta materia. Soy apasionada. Me encanta el derecho deportivo, me encanta lo que hago. Me gusta que la gente pregunte. Me encanta que estén del otro lado escuchando, aprendiendo y ojalá, bueno, elijan, ¿sí? El derecho deportivo. Bueno, como dije en un principio, vamos a hablar del derecho del deporte, ¿sí? Entonces, esto yo siempre lo hago como algo básico para los que no saben, porque el curso puede estar orientado no solo a los abogados, sino a todos que estén ligados en el deporte, ¿sí? O a un club, una federación, entre otras cosas, a un tribunal de disciplina, ¿sí? Que hay tribunales de disciplina de derecho deportivo. Buenas noches, Entonces, esto, disculpe que le interrumpa. sí, buenas No sé noches, si, no sé quién está hablando. sí, no sé si podría hablar un poquito más fuerte, de repente el volumen está bajo porque ya le puso el volumen máximo a la laptop y no le escucho bien.
Se escucha bajo, disculpe. Bien, cómo no. No hay problema, no hay problema. ¿Ahora me escuchan mejor? Pueden interrumpir las veces Ahí que mejor, quieren. Perfecto. gracias. No, de nada, voy a acerque un poco más. Bueno, yo siempre como empiezo hablando de un poquito de lo que es el derecho, que es el conjunto de normas que regula la conducta y la disciplina del hombre, ¿sí? Pero bueno, esto es un aspecto general, pero nosotros para empezar a despejar, digo, ¿qué es el derecho deportivo? No es algo como preguntas. ¿Cuáles son las ramas que abarca? ¿Y por qué el derecho deportivo necesita profesionales específicos? ¿Qué busca el deporte? Entonces, esto es una pregunta, ¿eh? Ya que veo que tienen los micrófonos que podemos interactuar. ¿Qué piensan que busca el deporte? ¿Qué busca? Puede ¿Se te ser ocurre? defender los derechos de los deportistas. Sí, pero el deporte en sí, sin hablar del derecho, el deporte, estamos hablando ahora del derecho, pero el deporte, es lo que se Disciplina. hace. Disciplina, eso es una de las características. Bien, y algo principal, tenemos la disciplina, que es fundamental. Paso a la siguiente filmina para que se entienda un poquito más. ¿Conocen estos personajes? ¿Saben quiénes son? Sí, ¿Quiénes son? Mohamed Ali. Fraser y Ali. ¿Qué tenían estos dos deportistas en particular? Son campeones mundiales. Son campeones mundiales. Bien, nos estamos adelantando un poco, pero bien. Eh, pero entre ellos, Competencia, ¿qué tenían? rivalidad. Bien, exactamente, es eso, es competencia, rivalidad, igual que Nadal, Federer, y bueno, y estos emblemáticos eh, más contemporáneos, por así decirlo, Messi y Cristiano Ronaldo, que todos conocemos, ¿no? En particular, si yo digo Messi, Cristiano Ronaldo, ¿qué buscan? Ya sabemos que tenemos disciplina, que tenemos una competencia, ellos en sí, ¿qué es lo que buscan? ¿Ser qué? En realidad, De los todos los mejores que en su puse en pantalla, disciplina, en el deporte. son los mejores en disciplina, en el deporte. Entonces la finalidad como del deporte como máxima competencia sería ser campeones mundiales, ¿bien? En todas las disciplinas. Y bueno, yo siempre digo como que Cristiano Ronaldo y Messi lo que tienen ellos es ser los mejores jugadores, ¿no? Al margen de esta competitividad que tienen y rivalidad entre sí. Entonces, como recién dijimos, tienen en común, bueno, la competencia y ser los mejores del mundo. Y alguien que ya lo había adelantado es lo principal. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ahí está. El deporte en general, entonces sabemos que necesitamos. A ver quién tiene. Ahí está, perfecto. Debemos regular, o sea, para que haya una disciplina, debe regular, ¿sí? Tienen que haber reglas, tienen que haber principios a nivel mundial para poder lograr esta armonía y esta competitividad, ¿sí? Seguimos. Entonces, como hablamos de esa armonía, de esa competitividad, necesitamos que este derecho del deporte sea igual, esté estandarizado, ¿sí? Que no haya desigualdad entre naciones. Entonces, tenemos un punto de partida, en donde tenemos que tener una organización y que estos deportes se rijan bajo mismos principios y, valga la redundancia, que sean a nivel mundial para poder competir en las grandes competencias, ¿no? ¿Se les ocurre alguna competencia antes de que siga? A nivel mundial que estamos hablando, porque acordémonos que depende de dónde vamos a estar compitiendo, es lo que vamos a estar utilizando. La máxima competencia a nivel mundial, si hablamos de fútbol, La Copa del Mundo. La Copa del Copa Mundo. del Mundo. Exactamente, Copa del Mundo. ¿Y por qué yo siempre doy ejemplos de fútbol? Porque, a ver, si bien el derecho al deporte abarca un montón de disciplinas, la que avanza muy rápido, la que va cambiando, las que nos van siempre necesitando y más expertos en el derecho al deporte, siempre es el fútbol. Porque FIFA, justamente, que la estamos nombrando, es un gran negocio, ¿sí?
Es como toda organización y un negocio chico. El negocio chico empieza con pocas personas y cuando se va haciendo más macro, más grande, se va necesitando más personas, más departamentos, más funciones. Vamos a necesitar contadores, abogados, marketing, entre otros. Y el fútbol no escapa a esto. Hola, Justamente, hola, ¿qué tal? Justamente también se organiza de la misma forma. Cuanto más crezca, más gente va a necesitar, y bueno, y el fútbol no es la excepción, y es una de las disciplinas que más crece en el mundo, que más transferencias de jugadores tiene, entonces necesita gente especializada, ¿no? Y bueno, sí, por eso siempre cuando hacemos el derecho deportivo, por lo general, más nos vamos a lo que yo denomino derecho del fútbol, porque es donde más reglamentaciones y más casos prácticos encontramos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de organizaciones deportivas que tenemos? ¿Algunos saben? Antes de ir, bueno, bueno, Federaciones. no, tenemos organizaciones, puede ser la federación. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando yo hablo de las organizaciones deportivas, a lo mejor no con gente en derecho, gente que sabe de fútbol, y habla, y sí, tenemos a la Unión Europea, tenemos a la Americana, y yo no estoy de acuerdo que ese tipo sea una organización, nos regimos por esto, nos regimos por la Americana, nos regimos por la Europea, sino desde nuestro punto de vista y desde de los abogados en derecho deportivo y muchas federaciones y asociaciones nos unimos a la máxima organización del deporte. ¿Y saben cuál es? En todas las disciplinas. ¿Comité Olímpico? Perfecto. Es el Comité Olímpico Internacional con el Movimiento Olímpico Internacional, ¿sí? Que es una asociación sin fines de lucro, está en Suiza, como muchas de estas organizaciones y federaciones internacionales, que voy a dar un adelanto, es por cuestiones de paraísos fiscales, ¿no? Bueno, esto es como el Comité Olímpico Internacional, es la máxima autoridad en cuanto al deporte, al nivel olímpico, el movimiento olímpico, en cuanto a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Es no gubernamental y tiene una función principal que es que está asignada y todas las federaciones se afilian, ahora lo vamos a ver de qué manera, cómo se realiza de manera muy por arriba, ¿no? Porque esto es un medio introductorio, es a través de una carta olímpica, ¿sí? Estos son los puntos fundamentales que hay que saber. Pero hay otras, no solo está este Comité Olímpico Internacional, esto yo también lo pongo a veces como datitos de color. Tenemos los Juegos Ninjas Americanos, tenemos el Major Baseball, los Juegos Sexy, la competencia de leñadores, que a veces también hablamos de estas competencias de leñadores que tienen como particularidad subir más rápido el árbol, cortar la leña, entre otras cosas, ¿no? Que hacen estas organizaciones. Estamos hablando de organizaciones, pero ¿qué tienen de particulares organizaciones a diferencia del Comité Olímpico? ¿Alguno sabe? En realidad no tienen reglas específicas a nivel mundial, sino reglas específicas. No hace falta tener una federación, sino que nos anotamos, nos inscribimos y ya podemos competir. Esa es una de las grandes diferencias de lo que es el Comité Olímpico. No tienen organizaciones, solo te anotás, te registrás, van a organizarse como quieren, firman acuerdos colectivos de tablazo y ellos mismos establecen las reglas. En cambio, el Comité Olímpico Internacional va a establecer las reglas a través de la Carta Olímpica y las va a ir, como yo digo, cuando armamos la pirámide, las va a ir bajando y las federaciones internacionales van a ir adheriéndose a ella. Entonces, vamos a pasar de disciplina. Tenemos el Movimiento Olímpico Internacional, esta es la pirámide
como si fuese de Kelsen, pero es una pirámide deportiva que armé, que puede llegar a ver alguna que otros que la citan de otra forma. A mí me gusta específicamente de esta forma, en la punta. Acá tenemos el Comité Olímpico Internacional, luego vienen las federaciones internacionales y el Comité Olímpico Internacional. Federaciones internacionales, todos sabemos, por ejemplo, como recién citaron, que tenemos la FIFA, ¿sí? El fútbol. Tenemos las federaciones nacionales, por ejemplo, la Federación Peruana, tenemos a AFA en Argentina. Después tenemos asociaciones estatales, atletas, entrenadores, árbitros, entre otros, ¿sí? Clubes, entrenadores, árbitros y otros. Después equipos 20, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Equipos de sub-20, femeninos, masculinos y atletas. ¿Cómo sería esto? Yo siempre a veces lo digo desde la punta hacia la base y a veces de la base hacia la punta. Para que todo esto se forme, primero tuvo que haber atletas, tiene que haber jugadores, tiene que haber profesionales en la materia. Y estos jugadores, estos atletas, ¿qué hacen? Forman equipos, ¿sí? Empiezan a jugar equipos y empiezan a competir. Y a medida vaya creciendo, van a necesitar un club. Bueno, y este club va a necesitar entrenadores y otras cosas, ya va teniendo una organización. Entonces, esta organización necesita esa asociación. Y esta asociación que va creciendo, creciendo, vamos a llegar a lo que es la Federación Nacional para después competir a nivel internacional. Y acá voy a hacer una salvedad. ¿Qué nos estaría faltando? Yo la pondría por acá. ¿Se ocurre? En Sudamérica se está jugando en este momento, no hoy. Hoy estamos jugando con una fecha FIFA, ¿no? En el marco de una competencia FIFA, pero ¿el marco de qué? ¿Se ocurre? Estoy hablando de federaciones internacionales, federaciones nacionales, pero acá en el medio nos falta una competencia. ¿Las confederaciones de fútbol? Las confederaciones, perfecto. Yo las pongo por afuera, las confederaciones, porque doy una explicación cuando doy confederación. Pero cuando vemos si se anotan en el curso y todo, lo veremos. Pero las confederaciones están como por acá, en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, las confederaciones, tenemos la Conmebol. ¿Bien? Acá estaría, hablo siempre en el ámbito latinoamericano. ¿Sí? Puede ser la UEFA, entre otros. Bien, acá tendríamos las confederaciones. Pero a su vez tenemos por afuera, que son los que se consulta, lo que se necesita a través de toda esta pirámide. Tenemos el Tribunal Arbitral del Deporte, la Agencia Antidopaje y ITA. ITA es una consultora en donde un deportista puede optar para hacerse el análisis de doping y además actúa como un tribunal de dopaje. ¿Sí? Se necesitan, bueno, acá está la Agencia Internacional de Pruebas para elegir el deporte, la resolución de controversias que realiza el TAS, perdón, acá estamos de vuelta, que van por afuera, ¿sí? Estas son algunas, hay más, en donde se necesita en esta organización que tenemos en esta pirámide olímpica. Bien, los vamos a necesitar, porque esta Federación Internacional, este Comité Olímpico, como yo dije, tenía una carta olímpica. En esta carta olímpica van a estar plasmadas las reglas del deporte. Entonces, si yo quiero pertenecer a este movimiento olímpico internacional, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales, que cada país lo tiene, su Comité Olímpico Nacional, se debe adherir a lo que dice la Carta Olímpica. Entonces la Federación Internacional se adhiere
Y si yo como federación voy a estar en la Federación Internacional, también se tiene que adherir. Ejemplo, para que se entienda, la Federación Peruana de Fútbol está adherida a FIFA, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que la reglamentación de la Federación Peruana esté acorde a la reglamentación de FIFA, ¿sí? A lo mismo las asociaciones que están dentro de la federación, y así los clubes, y así toda esa pirámide hacia abajo. ¿Bien? Para que quede un poco más explícito o como a modo de ejemplo, acá tenemos el Comité Olímpico Internacional, acá puse que está adherido a FIFA, que es lo que venía explicando. En este caso puse el Comité Olímpico Argentino, que se va a regir por esta carta olímpica, para luego llegar a AFA, ¿sí? Ejemplo en el fútbol, y ahí va a bajar a las diferentes asociaciones que están afiliadas a la Federación Argentina, ¿sí? Lo mismo ocurriría con la Federación Peruana, o sea, tendríamos a la Federación Peruana, ¿sí? Al Comité Olímpico Peruano, para poder llegar, a FIFA, a la Comisión, al Comité Olímpico Peruano, para poder llegar a la Federación Peruana. ¿Bien? ¿Seguimos? Bien, entonces tenemos el derecho deportivo versus el derecho al deporte. Ya más o menos con todas estas tips que fui dando con el Comité Olímpico, estas reglamentaciones, con lo que venimos hablando, nos vamos a dar cuenta lo que es el derecho deportivo. Entonces, aquel que está derivado de la Carta Olímpica, de los estatutos y reglamentos de las federaciones, es lo que venía diciendo, o sea, de esa Carta Olímpica, después tenemos las federaciones internacionales que van a dictar sus reglamentos, sus estatutos, en donde las federaciones de cada país las deben adaptar de acuerdo a sus leyes, y así ir a los estatutos de los clubes, después a las ligas, ¿sí? Y después se toman decisiones adoptadas por los tribunales arbitrales deportivos, los comités internos, los comités disciplinarios, tribunales disciplinarios o no de las federaciones y de las ligas. Básicamente, eso es el derecho al deporte. Y el derecho al deporte, acá podemos decir que es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque habla de conjunto de normas, sean públicas o privadas, sean a nivel nacional como internacional. Acá yo puse tomando un ejemplo de España, que en realidad este ejemplo de España sirve para todo lo que nosotros tenemos como en Latinoamérica. Tenemos el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho administrativo, derecho fiscal, derecho civil, derecho penal. Podemos hablar un montón. O sea, este es el derecho al deporte con respecto al derecho laboral. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar el derecho del deporte y no el derecho, la reglamentación de estatutos del derecho deportivo? ¿A alguien se les ocurre un ejemplo? ¿Por qué hablo del derecho laboral y no hablo de una reglamentación? Y es derecho al deporte. Georgina, tal vez cuando hay temas de cuando no les pagan a los jugadores, ¿eso puede ser un derecho laboral? Claro, por ejemplo, tenemos dos jugadores peruanos, ¿sí? Que están jugando en la Liga de Perú, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar? ¿Una reglamentación de FIFA o el derecho laboral? Con un tema contractual que tiene. ¿Qué se les ocurre? Pero viene por ahí la mano, ¿eh? ¿Saben por qué? ¿Cuál uso? ¿El derecho deportivo o el derecho al deporte? Bien, este es el gran momento. Tiene que haber un elemento de internacionalidad para que yo utilice las reglas de FIFA. En este caso, si es un tema de un jugador que va a haber seguro una transferencia, es el estatuto de transferencia de jugador de FIFA, ¿sí? Y voy a utilizar las normas que rigen en FIFA. Ese elemento de internacionalidad tiene que hacer, por ejemplo, que este jugador peruano se venga a la Argentina. Acá empiezan a ser las normas del derecho deportivo. Pero si tengo dos jugadores peruanos que están dentro de la Liga de Perú, dentro de dos clubes de Perú, voy a ir directamente al derecho laboral.
vamos a hablar como en un principio, porque no obstante, en ese contrato puede llegar a haber una cláusula en donde dice que podemos ir a los tribunales deportivos, que se puede llegar a ir a TAS, vamos a poner la jurisdicción. Pero eso es ir adelantándonos como un montón, ¿no? También existe, hay un caso que yo siempre a veces cuento, que es el de Neymar cuando estaba en el Barcelona y se quiere ir al país Saint-Germain. ¿Saben lo que pasó? ¿Tienen idea? ¿Alguien sabe del caso? ¿Lo conocen? Algo que se llama fair play deportivo. Pasó por ahí en esa época, ¿no? Bueno, en los contratos, ahora ya es de uso y costumbre de los jugadores, se utiliza una cláusula de salida. Bien, en este caso yo que no me acuerdo, no recuerdo bien, eran 200.000 euros o 200.000 millones de euros. La verdad, no me acuerdo del monto, pero era un monto alto, pero claramente el país de Saint-Germain lo podía pagar por Neymar. Pero el fair play deportivo no se lo estaba pidiendo. Básicamente el fair play deportivo dice que el club puede gastar siempre y cuando esos ingresos que tenga el club sean propiamente de fútbol o del deporte. ¿Qué podríamos nombrar por ese ingreso? ¿Qué se les ocurre? Al club que le entra algo que esté relacionado con el fútbol, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué Puede dinero ser le entra al taquilla, club? venta de entradas. Exacto, perfecto, taquillas, ventas de entradas. Hay algo fundamental que pasó en Perú el año pasado que fue terrible. ¿Qué derechos estábamos recontra vulnerando? Derecho de publicidad, perdón, de televisión. De televisivo, los derechos televisivos, exacto, los derechos de los televisivos son fundamentales, es un ingreso importante al club. La propia transferencia de un jugador, porque le entra plata al club, pero bueno, entre otros, ¿no? El derecho de marketing, los sponsors, bueno, podemos nombrar un montón. El tema, prácticamente lo que sucedió en este caso en particular, es que no se podía justificar. No podían justificarlo, la plata estaba, este fair play deportivo que lo estaba impidiendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Bueno, Neymar consiguió un sponsor árabe, no sé por cuánto dinero, él pagó su cláusula de salida y claramente se pudo hacer esta trampa. Pero bueno, como un caso como práctico para contar qué fue lo que sucedió. Entonces acá lo que tenemos que tener muy claro con respecto al derecho deportivo y al derecho de deporte van a ser dos cosas. Primero, que hay que ver si hay un elemento de internacionalidad. Ese elemento de internacionalidad se va a ver cuando un jugador se va de nuestro país a otro país, o del país donde está, nosotros llamamos país de origen y país de destino. ¿Sí? Cuando se da ese elemento de internacionalidad, por lo general, ¿sí? Nos vamos a regir por las reglamentaciones, y es en el ejemplo, en caso del fútbol, de FIFA. Después, si es local o que no fuese, algo fuese, por ejemplo, esta persona, este jugador o este atleta está en otro país y comete un delito, claramente no va a ir por las normas y reglamentaciones de las federaciones, sino va a ir por el país en donde está infringiendo esa ley. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por eso yo siempre digo que necesitamos de estos especialistas, porque a lo mejor viene un caso de un contrato de transferencia internacional y van a un abogado civil y no saben por dónde empezar, porque tenemos que ir a las reglamentaciones, tenemos que ir a nuestra federación, a la reglamentación de nuestra federación, a la de FIFA, saber dónde buscar, en dónde está, entre otras cosas, ¿no? Eh, por eso tenemos esto, lo que es el derecho al deporte y el derecho deportivo. ¿Bien? Estas grandes diferencias. Entonces, el derecho deportivo, o sea, la ley esta deportiva, como hemos dicho, se rige a través de normas y reglas que rigen dentro de lo que es la práctica deportiva.
tenemos una jurisdicción específica, que son los tribunales deportivos, el máximo tribunal deportivo, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. Desde mi punto de vista es autónomo el derecho deportivo porque cumple con un montón de requisitos, tiene ley propia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá en Argentina tenemos una ley que es fundamental, que es la 27.211, que son los derechos informativos, que yo trato de darla un montón cuando hablamos igual de derechos formativos y mecanismos de solidaridad en FIFA. Me gusta hablar de esta ley específica nacional, que es el único país que por el momento la tiene, que da acceso a los clubes de barrio a tener un ingreso por la formación del deportista, que sería fundamental. Se está instando, se está intentando llevarla a un montón de países donde es rechazada, pero por las federaciones, bueno, se está tratando de impulsar y eso es lo más importante. Y que es multidisciplinario. Y es multidisciplinario porque abarca acá muchas ramas, muchísimas ramas. Bien, tenemos temas de responsabilidades. No nos olvidemos que no solo son los deportistas, tenemos esa organización, tenemos el club atrás, ¿sí? Que tiene hasta la ley tenemos de usuario y consumidor con respecto a las entradas, qué pasa con el tema de entradas. Entonces, es multidisciplinario, abarca el programa penal, civil, la laboral, mercantil, tenemos derechos televisivos, tenemos marketing, eh, hay un montón. Entonces, después cada uno, dentro de esto, lo que es el derecho deportivo, es buscar qué es lo que nos gusta, qué es donde, a qué vamos a asesorar, qué nos gustaría asesorar. Y realmente se necesita, es como dije en un principio, eh, creció tanto y es una industria, es un negocio, de tal manera que las federaciones y los clubes mismos ya buscan gente que realmente esté especializada en la materia, que sepa dónde buscar, que sepa dónde litigar, que sepa leer las cuestiones deportivas. Y no nos vayamos hasta a clubes grandes, podemos ir a clubes chicos donde son sancionados y a veces esas sanciones las dejan pasar. Y realmente, por más que sea un club chico, tiene una reglamentación que seguir, ligas, ¿sí? Cuando hablo de clubes chicos, estamos hablando de ligas que hayan dentro de nuestros países, donde están conformados tribunales de disciplina, donde debemos leer y tenemos el derecho a hacer esa apelación y podemos apelar, ¿sí? A lo mejor las faltas que imponen a un jugador las podemos apelar, no podemos revertir la tarjeta roja o la tarjeta amarilla, por supuesto, pero sí la cantidad de fechas, si no resulta excesiva o no. Bien, eso por otro lado. Y después es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque cambia constantemente. Es como la evolución del derecho en todos los países. Va evolucionando. Por ejemplo, la evolución, una de las... Hay alguien que apaga el... Ahí está. Una de la evolución que se está haciendo y revolucionando mucho es con respecto al fútbol femenino. El fútbol femenino está creciendo y cada vez crece más. El estatuto, reglamento del jugador de FIFA puso mucha importancia. Ya están las mujeres en el fútbol dentro de ese estatuto del jugador. De hecho, este año hubo un cambio importante con los derechos formativos y el mecanismo de solidaridad que no se estaba haciendo en el fútbol femenino. Ahora sí, se empezaron a tener en cuenta muchos factores en cuanto al fútbol femenino que no estaban en las transferencias. De hecho, fue exponencial también el crecimiento del fútbol femenino en estos últimos años. Entonces, va cambiando, cambiando. Con respecto a menores, ni les hablo. Hay un artículo que es específico, que es el 19, que fue evolucionando de acuerdo a lo que fue pasando en Europa con estos menores, con los representantes. Otra evolución grande fue que volvieron los que son los agentes FIFA para poder regular estas cuestiones de los jugadores. De que si tienen algún inconveniente con su representante puedan ir al tribunal, ¿sí? Se crea el tribunal del fútbol en FIFA,
Bueno, hay un montón de cambios importantes, por eso es dinámico, porque vive cambiando. Y este cambio que produce es que la reglamentación también cambia. Entonces es muy importante saber dónde buscar. Yo siempre digo, vayamos al portal legal de FIFA y busquemos la última reglamentación para no cometer errores, porque algunos a veces googlean y van a una reglamentación que es anterior a la que está vigente. Entonces, por eso es muy importante saber sobre derecho deportivo, porque es dinámico, disciplinario, abarca pero un montón de disciplinas, y es muy difícil de explicar a lo mejor en tan poco tiempo, pero bueno, es un mundo fascinante, es un mundo, para los que no lo conocen, nuevo, hay un montón de aristas, y vuelvo a repetir, necesitamos de gente que esté en el derecho para poder ayudar y brindar información. Por ejemplo, en Perú, que yo, bueno, hablo un montón, tengo gracias a Dios muchas charlas con gente de Perú, en el Instituto Peruano del Deporte, las políticas públicas que tiene Perú son fantásticas. El problema es cómo las aplican, que a lo mejor no hay personal idóneo dentro de esas instituciones para poder plasmarlas, ¿no? Además, ni que hablar de las cuestiones económicas de presupuesto a nivel gubernamental, pero las políticas públicas existen, son un ejemplo, el tema es cómo aplicarlas, quiénes están al mando y conocerlas, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental, conocerlas. Entonces hay que conocer mucha normativa y cómo aplicarla, y teniendo personas que estén abocadas a este tipo de derecho, y no hablo solo del derecho al fútbol, en todas las disciplinas en general, vamos a ir bien, vamos a andar bien, vamos a poder lograr lo que todos queremos, una igualdad en el deporte y no esa desigualdad que a veces ocurre con Latinoamérica y lo que es el mundo, ¿no? Pero bueno, eso va a depender mucho de todos los que estamos involucrados, somos parte del derecho deportivo. Ahora sí, si tienen preguntas, acá estoy. Preguntas, algo que saber, algo que les gustaría. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Guillermo Roldán. Buenas Yo noches, soy, Guillermo. yo soy de Lima, Perú. Justo quería hacer una consulta. He estado escuchando atentamente respecto a lo que es la bifurcación del derecho deportivo y el derecho del deporte. Entonces, yo soy especialista en derecho administrativo, por ejemplo. Entonces, Sí. en el tema de, en esta rama del derecho administrativa, ¿cómo lo podría vincular con el aspecto de lo que es el derecho del deporte, dado de que, por ejemplo, no, uno con lo que más escucha, no sea radio, por ejemplo, el caso de los jugadores de fútbol cuando cometen alguna falta disciplinaria, vamos a decirlo así, ¿no? Porque está el caso de Pablo Guerrero también, que es un tema de arbitraje, ¿no? Pero no sé si por ahí Exacto. podría orientarnos un poco más, porque el derecho laboral, claro, como usted lo señaló, ¿no? Sí. Forma parte de una complementariedad de la ley especial, ¿no? Pero en este caso, pues, en lo que es disciplinario, administrativo, no sé si podríamos darnos una opinión, por favor. Sí, sí, cómo no. Con el derecho administrativo hay un montón de aristas. Y uno, que yo escribí una tesis con respecto a eso, que es el derecho de admisión en espectáculos deportivos, que estaba vinculado a la violencia. Ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Saben lo que es la admisión en espectáculos deportivos o el derecho de permanencia? Eso se hace todo de forma administrativa. Entonces, bueno, igual en Argentina, como es pionera, Perú va en ese camino por todos los hechos de violencia que están teniendo a empezar a hacer una modificación y a incorporar esto como administrativamente. Es lo que se hace en Argentina, voy a explicar más en mi país, que ya está establecido, que se usa y mucho, es prohibir esa gente de violencia inadaptada,
que va a las canchas o alrededores, en inmediaciones, obviamente, y lo vamos a ver con cuidado. Y lo que delimita las afueras de la cancha, ¿sí? Va a ser antes, durante y después del partido, donde este derecho a admisión, ¿sí? O de permanencia se realiza a través de forma administrativa, en donde se los va a identificar, en donde el club va a hacer una nómina y después va a ir por una vía administrativa, ¿sí? En Argentina se va a utilizar así, después también ver en Perú y en otros lugares del mundo cómo utilizan esa vía administrativa. Después, por ejemplo, en un caso de una liga menor, también va a ser administrativo, no va a ir a ningún tribunal. De hecho, a veces hasta las cámaras de resolución de disputas que tenemos en la propia federación, no estamos litigando, va a ser administrativo también, se va a llevar al tribunal de la federación y después se va a resolver a través de un procedimiento que tenga la federación. O sea, que hay muchas cuestiones que son administrativas, si bien van a algún tribunal, por ejemplo, no sé, me dieron en un campeonato de liga 5 fechas, y la reglamentación dice que el máximo o por insultar al árbitro son 3 fechas. Y bueno, yo voy a ir porque es excesiva. Entonces voy a ir a ese tribunal deportivo de esa determinada liga, voy a presentar un escrito explicando que en la reglamentación disciplinaria dice que la máxima pena es de 3, a mí me dieron 5, que pido explicación, y bueno, iba a ser de forma administrativa, se va a tratar, no va a haber jueces, no va a haber intermediarios, no va a haber una mediación. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Sí, doctora, la he escuchado atentamente. Bien, perfecto. ¿Alguna Doctora, otra pregunta? ¿Algo que más? Buenas noches. doctora, buenas Hola, noches. buenas noches, Rafael. Mi nombre es Rafael Gallardo. Yo tengo una consulta respecto a, por ejemplo, si un exjugador de fútbol, eh, dentro de la carrera que él ha tenido, dejó de jugar, por ejemplo, 10 o 15 años, ya es un exjugador de fútbol, y él tuvo un inconveniente en un equipo en el cual jugó, y por cosas que sucedieron, no pudo cobrar el dinero que el club le adeudaba. Es decir, ¿hay alguna fecha de caducidad para recuperar ese dinero, o hay algún ente en el cual él pueda recurrir para recuperar ese dinero, o es un dinero perdido? El jugador ya, por ejemplo, el contrato Bien. que hubo en su momento ya se perdió, ya no lo tiene, ya no existe. ¿Existe alguna vía para recuperar ese dinero, o ya está su perdido? Gracias. Bien. Primero, no, de nada. Primero tenemos que ver si ese jugador tiene un contrato profesional, si es dentro de un país o hizo algún tipo de transferencia internacional, que es eso lo que yo hablaba de un elemento de internacionalidad. Si es a dónde vamos a litigar. Uno, por lo general, las causas prescriben a los 10 años, y digamos que es la regla general, algunas menos, hay que ver el tema contractual y la ley específica de cada país. Entonces, es lo que yo decía, vamos a regir por el derecho laboral donde esté. Se necesitaría como más información del caso en particular, pero desde mi punto de vista ya estaría prescrito. Así a grandes rasgos, hablando, ¿no?, en general. Tenemos que ver cómo hilar un poquito más fino para ver qué tipo de contrato tenía con el club, si está donde están sus derechos federativos, ¿no?, que tenga los 100, el 100%, porque hay un montón de temas que a lo mejor no hablamos, si no hablamos en tema general, y no tenemos que olvidar que tenemos derechos federativos, derechos económicos, como hablaba un poquito de las cláusulas de entrada, cláusulas de salida, cómo va a ser esas decisiones. Es amplio, es un tema amplio y no te lo puedo contestar en forma amplia.
Georgina, ¿cómo estás? Te saluda Ángelo. Quiero hacerte Hola, una Ángel. consulta. Sí, cómo Hay no, una Ángelo. situación con un futbolista que Sí, se formó en un club, sí, luego fue traspasado a otro club, pero el club inicial se quedó con un porcentaje de derechos económicos. ¿Está económico. bien? Este jugador ha sido Sí, vendido al extranjero y ahora el club, digamos, el club profesional, el club que intermedia la venta, el último club, eh, se rehúsa a hacer a hacer apagar. efectivo ese pago y bueno, y hasta ahora, bueno, hubo un rumor de que el club inicial, al no ser profesional, no puede entrar a través de la cámara. De la cama de compensación de la Sí. FIFA. Sí, ¿Cuál perfecto. sería el Bueno, mecanismo justamente para es poder algo de lo que avanzar? se hablaba de esto de la, perdón. Sí, sí, ¿cuál sería el mecanismo para poder Primero proceder con tendríamos que él? ver los tipos de No, no te escuché bien, disculpa. compensación. Vuelvo a lo mismo que hablaba hace un rato. ¿Ahora me Ya. escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? sí, mejor. Bien. Es como más o menos como lo que hablamos hace un rato. Hay que ver, hay un montón de factores. Por ejemplo, también por lo que vos estás hablando, a lo mejor tenemos convenio entre clubes, ¿sí? Y eso es un factor que a lo mejor el jugador no lo sabe. Hubo un convenio, más que hubo una primera venta entre un club de origen, un club de destino, y este club de destino, si yo no entendí más, hizo una transferencia internacional. Así es el caso. Ajá. Bien. Por lo general, entre ese club de origen o el formativo, vamos a llamarlo, con el club después de ese origen, a lo mejor hicieron un contrato y dentro de este contrato pactaron los derechos económicos. Habría que estudiar un poco ese contrato para ver si se renunció sin saber, porque a lo mejor no fuera un abogado deportivo, en este contrato renuncia a estos futuros derechos económicos del jugador. Eso es muy factible que suceda, ¿eh? Entonces, si tenés los contratos, si querés me los pasás y los podemos ver, o bueno, después si quieren yo mando mi correo electrónico y el que quiera podemos hacer alguna pregunta más profunda, pero sí, habría que ver si es factible o no cobrar y si realmente podemos saber si hay una relación contractual entre clubes, porque se realizan muchos convenios entre clubes que captan futuras promesas y a veces como no hay abogados deportivos se renuncia mucho a los derechos formativos y al mecanismo de solidaridad que tienen después derecho a reclamar. Eso es un tema lindo e importante a estudiar, ¿no? Porque sucede. Habría que ver si es el caso en particular y si no, ver de qué forma se hizo esa transferencia para ver si el club formativo logra cobrar. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. No. Hola. Luis, ¿habla? Mira, lo que acabas de tocar también es competente o se podía aplicar a las academias formativas deportivas, donde estas academias, a través de un contrato con el deportista, obtenga beneficios económicos en el futuro a través de ventas a clubes nacionales e internacionales. Futuras. Ok. Sí, También aplica a sí, este tipo de perfecto. Sí, se puede. academia, a cualquier, digamos, instancia formativa, ¿verdad? Sí, de hecho, en uno de los clubes que yo trabajo, que está ligado indirectamente a AFA, por ejemplo, y tiene chicos que, bueno, ya están en el sistema Comet. El sistema Comet lo tenemos todos, lo que es que estemos dentro de Comebol, que es donde tenemos el registro y pasaporte de los jugadores, donde contamos con todos desde el momento que es profesional o no, o amateur. Y este club hacemos muchos convenios con clubes de las ligas metropolitanas, el Nacional B, ¿sí? Hasta incluso de primera. Y ahí pactamos bastante en esos convenios entre clubes qué pasa si ese jugador llega a ser profesional, si hay futuras ventas. Obviamente que hay clubes que no aceptan esas reglas, ¿no? Por eso es un contrato. El contrato justamente tiene que ser consensuado, bilateral, y bueno, llegar a un acuerdo, ponernos de acuerdo y ver cómo se plasma. Pero se podría hacer de haber de futuras ventas y que cobren esos beneficios económicos. Se podría hacer tranquilamente y de hecho en Argentina se usa y mucho.
Hola, buenas de dos. noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, no? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Ortega, te hablo de Talara, Perú. Y Sí. más o menos, mi pregunta iba un poco también relacionada a lo que el señor anterior. Yo he formado hace un poco meses un equipo de fútbol. Yo no soy de fútbol, ni de tenis, ni ingeniero, pero bueno, tengo un hijo de 15 años que juega bastante bien y he formado un equipo con chicos de su edad, de 14 y 16. Y mi idea, obviamente, lo que yo he averiguado como abogado es que tengo que registrarlo en lo que acá llamamos público en Perú para que sea una asociación deportiva oficial. Mi pregunta es, Perdona, yo Carlos, como... perdón, Carlos, es que te escucho muy bajo y no estoy entendiendo completa la pregunta. ¿Ahí me copia? Sí, ahora mejor, sí. La pregunta es, le comentaba que yo he formado un equipo de fútbol de chicos entre 14 y 16 años, lo que fue amigo, y la estoy queriendo registrar notarialmente, registros públicos acá en Perú, porque según lo que me han explicado, tengo que registrarla así como asociación deportiva para luego a futuro poder cobrar derechos formativos. Esa es mi idea, ¿no? Que los chicos estoy invirtiendo como asociación deportiva en algún momento poder cobrar derechos de formación. Bien, con respecto... Uno de ellos de repente lo puede llevar a un equipo. O sea, ¿es suficiente con eso o tengo que ser más? ¿Basta con que sea una asociación deportiva para que yo pueda cobrar derechos formativos? Sea acá a un equipo de Perú o a un equipo nacional, ¿es suficiente? Bien, con respecto a esa pregunta, justamente Perú tiene una particularidad con respecto a menores. La reglamentación peruana con respecto a menores, desde el momento en que, me parece, va a sonar fea la palabra, pero parece como que se el club dueño de ese menor. Eh, Muchas de las federaciones de Latinoamérica están totalmente de desacuerdo. Para mí sería como un derecho de retención que tiene Perú con respecto a los menores, porque desde el momento en que el derecho federativo está a nombre de un club, la reglamentación peruana, ¿sí? A través de la Federación Peruana, nos hace como 2 años que sean del club, no se pueden ir. A lo mejor los becan, no sé de qué modalidad irías a esa asociación y estarías con estos menores, por lo general son becados y en el momento a lo mejor que se quieran ir del club, tenemos este gran problema, les hace pagar a los padres la beca, creo que son 20 soles de la inscripción, y ahí empiezan un montón de problemas, y justamente es porque no saben de la reglamentación específica de la liga juvenil, y más de la Liga A juvenil que tienen ahí en Perú. Y eso por un lado. Con respecto a los derechos federativos, depende de cómo lo hagas, y si están dentro del sistema Comet, vos por 2 años los vas a tener asegurados. Segundo, si están dentro del sistema Comet y este jugador menor en su momento logra un contrato profesional, y es más que seguro, si no hay algún cambio de reglamentación, por eso yo digo que es dinámico y que va a ir cambiando, vamos a ver qué es lo que sucede a raíz del tiempo, y más que este menor va a ir creciendo, y para llegar a profesional, depende de donde esté, van a faltar unos años, más que el artículo 19 de la reglamentación de FIFA prohíbe la transferencia internacional de menores, salvo unas excepciones, se complica. Por eso digo que a veces es tan importante la ley, la 27211 que tenemos acá en la República Argentina, porque si estarías acá, tendrías ese derecho de formación y irías a la justicia ordinaria para poder reclamarlo. Pero por ahora en Perú funcionaría en el momento que tenga ese contrato profesional este chico. La manera de asegurarlo es inscribirlo, ¿sí? Pero bueno, más o menos es eso. No sé si alguno tiene, y voy a responder la última pregunta, y, y nada, y quedo a disposición. La última pregunta. Disculpe, una pregunta más así cortita. Lo que pasa es que yo tengo estos chicos, pero estoy invirtiendo en ellos, en formarlos con un entrenador bueno de acá de la zona, y invierto dinero a los 2 meses con un buen entrenamiento profesional y se me van a otro equipo.
Entonces yo invertí por gusto. Bueno, ¿Cómo hay alguna forma de que yo, porque son menores de edad, no son profesionales, de hacerles firmar algún contrato, algún reglamento que yo pueda poner a los padres, familia, para por lo menos tenerlos 1 año, 2 años y no se me vayan porque estoy invirtiendo en ellos? ¿Me dejo entender? bien. Sí, si vos estás haciendo de un representante o un agente, lamentablemente muchos de esos agentes hay que invertir y muchos no firman. No nos olvidemos que son menores de edad, cuando los que firman son los padres. Hay un fallo en FIFA que cuando un menor de edad después es adulto te puede volver a reclamar. O sea, es un tema largo de explicar, es interesante, pero bueno, sí, podríamos hacerle firmar un contrato a través de la tutoría de los padres, pero la justicia ordinaria puede invalidar cuando el chico tenga 18 años. Eso es muy específico y es largo y también entraría en lo que es una clase de agente FIFA, ¿no? Y de representación de jugadores. Ok, muchas gracias. No, de Listo, nada. doctora Georgina, le agradezco enormemente el tiempo. No, Realmente mucho tiempo. quisiéramos darle palmas, pero no se permite por acá, pero sí, los emoticones siempre son permitidos. Así que le agradezco. Georgina, realmente nos hemos quedado muy contentos con la participación, con las inquietudes. Me han llegado inquietudes al teléfono, ¿verdad? ¿No? O sea, no sé qué responder, te soy honesto. Me responde, me ha llegado la pregunta y nos quedamos muy contentos también con la acogida que hemos tenido. Conversamos previamente que en este momento está jugando Argentina, en unos momentos juega Perú, y decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Cómo será la audiencia? Y nos hemos quedado muy contentos, ¿verdad? Con la participación. También comentarles que tenemos unos planes futuros con la doctora para poder educar en lo que es derecho deportivo. Seguramente vamos a estar conversando para poder llegar estas oportunidades y poder darle mayor conocimiento. También comentarles que estamos dando el programa de representación de futbolistas aplicado a la realidad peruana el 8 de abril, así que cualquier consulta, por favor, no esperan una oportunidad de crecimiento porque es una experiencia bonita y que seguramente vamos a poder repetirla próximamente, ya seguramente con la doctora y con un equipo de profesionales ya con una currícula más acomodada, ya más direccionada. Cualquier consulta, por favor, tienen los teléfonos de la consultora, el correo, el teléfono por donde hayan llegado. No podemos responder muchas inquietudes ahorita que estamos con el tiempo exacto. Y Fabricio, nos somos una foto, ¿verdad? Sí, sí, una foto, si pueden prender sus cámaras, por favor. Los Sí, que les puedan, si agradecemos. pueden todos, sería mucho mejor para que salga Aníbal bonito. Roldán, qué gusto verte. Aníbal, también de Argentina. Siempre un placer que estés por acá. Hola, buenas noches. Víctor, audio fuerte. Víctor, te agradezco que me escribas por interno, por favor. Hoy ahorita te escribo por acá, por interno, un ratito, por favor, para ayudarte, ¿ya? Ángelo, buenas noches. Hola, Me disculpa, Rafael. si sabes, estoy en el trabajo y no puedo encender la cámara, me disculpa. Todo bien, espero que le hayas pasado bien. No te preocupes. Ujú. Vale. Dale, creo que estamos la mayoría, los que pueden. Profe Ángelo, buenas noches. Los saluda el profesor Julio. Disculpe que no prenda la cámara, estoy en pleno entrenamiento con mis pequeñitos. Tranquilo, Julio. Sé que muchos de ustedes están con esos quehaceres, así que esperan cuidado, ya nos conocemos ya. Así que esperan cuidado, vamos a pasarla bien. Dale, voy con la foto. A ver, Vale. 3, un segundo. Uy, casi. Dale, 3, 2, 1. Ahí va una, un segundo. Ahí va otra, 1, 2, 3. Ya está. Listo. Listo, genial. Gracias a todos. Que disfruten la noche. Doctora, ¿alguna despedida? ¿Te gustaría despedirse de los alumnos? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la ponencia y bueno, invitarlos a redes, a que vean todos los cursos que hay. Carlos, como recién dijeron, podés anotarte en uno de los cursos y vas a ver el tema bien de la representación. Y bueno, espero verlos a todos y muchas gracias por la convocatoria y por estar del otro lado. Te agradezco. Sí, voy a anotarme, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Muchas gracias, amigos, a todos. Víctor, ahora Gracias, disculpe, doctora. Víctor, Muchas gracias. Víctor, te escucho, amigo, y creo que les querés comentar algo así contento. Se fue, creo. Se escapó, esto, lo lamento, no, no podemos cortar. Ahí está, ahí Víctor, te está. escucho, ahí está, no, no está Víctor. Víctor, estás con la mano alzada, si quieres hablar, ese es el momento. Lo demás, les agradezco el tiempo, ya nos conocen que estamos por acá siempre avanzando y seguramente vamos a tener muchas cosas buenas. Te invito a que nos sigan en las páginas. Está Víctor, ya diciendo. te di acceso al audio. No, no, activa tu micro normal y coméntanos. No, no puedo yo activar tu audio. Tú puedes activarlo y comentar sin problema. Que le pongo para que lo active. No. Sí, porque quiere comentar algo. Se fue, creo. De nuevo. Bueno, y seguramente si es trascendente, seguramente Cari, pronto cari, va a cari. ser. Ahí está. Eh, Hola, Hola, Víctor, te escucho. sí, buenas noches. Un saludo acá de Perú. Bueno, felicitar a la doctora Georgina por su ponencia. He tenido el gusto de estar en otro diplomado en Derecho Deportivo que me estoy especializando en otra entidad y felicitaciones, de verdad. Muy buenas sus enseñanzas y estoy aplicando ya porque también soy abogado también, economista y abogado en mi país. Soy socio del Club de Deportes y estoy representando acá dos equipos. Las enseñanzas de la doctora me han servido mucho y lo recomiendo, de verdad. De todas maneras, ahí estoy pendiente del curso que piensen iniciar y ya cuenten conmigo también por mi participación. Y felicitaciones por la ponencia, doctora. Muchas gracias, Víctor, te agradezco un montón. Gracias por la oportunidad. Esto es genial. Te agradecemos, Víctor, también. Bueno, Bueno, nosotros nos quedamos por acá, bueno. Fabricio. dale.